Seguimos en la primera hora de hoy, de este primer viernes hábil, ya muy hábil, de 2024, pero el viernes previo a la transmisión de mando al cambio de gobierno, si todo sale como está programado. Y ya no debería haber ninguna duda. ¿De qué vamos a platicar hoy? Bueno, hay múltiples temas. Empecemos por lo que ayer ocurrió. Hace 24 horas se confirmaba la detención del exministro de Gobernación, Napoleón Barrientos. También ayer, entre las noticias destacadas, el amparo que presentó preventivo a la vicepresidenta electa Karen Herrera, porque había rumores fuertes de que podía ser capturada. También se confirmó la orden de captura contra 4 magistrados del Tribunal Supremo Electoral y hubo una negociación que todo parece indicar que cambió de sede, se fue de un lugar a otro, en el que se supone el próximo partido oficial está casi alcanzando la negociación y los votos para poder llegar a la junta directiva. Esto entre otras cosas que han ocurrido. Para platicar de este tema y por supuesto de lo que nos viene después del domingo, se encuentran aquí en cabina el licenciado Byron Barrera, periodista y actual presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, y el licenciado Emilio Pacheco, analista, hombre de prensa y politólogo. A los tres, gracias por estar acá. Licenciado Barrera, empecemos por usted. De los temas que he mencionado, voy a empezar por uno que es, digamos, muy emblemático y, digamos, muy refleja mucho lo que hemos estado viviendo. ¿Cómo entender que el viernes previo a la toma de posesión, la vicepresidenta electa tenga que presentar un amparo preventivo para técnicamente no ser detenida? Buenos días. Muchas gracias, Felipe. Realmente están sucediendo cosas inauditas en Guatemala que no se habían dado probablemente nunca en la historia, que a poco tiempo de darse una transmisión de gobierno se estén realizando tantas acciones, algunas de estas acciones sin ningún fundamento, sin ninguna credibilidad por parte del Ministerio Público, que tienden pues a buscar todavía la desestabilización a pocas horas de darse ese acto tan trascendente. Es lamentable porque nos tiene a todos los guatemaltecos en una especie de psicosis, de nerviosismo, de tensión, debido a que no entendemos por qué se está tratando de impedir un acto por el cual ya el pueblo de Guatemala dictaminó en junio y en agosto, con los resultados electorales. Ya el Tribunal Supremo Electoral ya calificó, entregó credenciales, etcétera. Y tenemos a nivel internacional una oleada también de advertencias sobre que si no hay transmisión se viene un aislamiento terrible sobre Guatemala. Pero digo, a pesar de toda esta preocupación, esta tensión, es increíble que todavía los sectores inconformes con los resultados electorales persistan en tratar de cambiar la realidad. Licenciado Pacheco, hablemos de otro tema de ayer. ¿La detención del exministro de Gobernación es una venganza o es una advertencia? Buenos días. Buenos días, Felipe. Es las dos cosas. Es la venganza de... Acérquese al micrófono. El ya pronto expresidente Yamatei, pero más que todo es la venganza de Miguel Martínez y la venganza del actual viceministro de Gobernación, que son los que han elucubrado y han articulado toda esta conatos de represión. Pero también es una operación psicológica pura y dura. ¿Por qué? Porque le están advirtiendo a todos los cuadros que conforman las fuerzas de seguridad que el que no obedezca se va a la cárcel y va a ser perseguido. Eso es en realidad lo que está pasando. Es una venganza y es a la vez una advertencia, la cual no tiene ninguna relevancia ya. ¿Por qué no tiene relevancia? Porque se dieron cuenta que no pueden contra el pueblo, que esto va a ser una cosa muy fuertísimamente conflictiva y no pueden contra el pueblo. Son actos de desesperación. Ya el eje del poder se transmitió de la Casa Presidencial al Congreso, del Congreso en el Ministerio Público, y ahí están en este momento atrincherados en ese despacho blindado del 8º nivel, como locos, viendo qué más pueden hacer. El Congreso... ¿Todavía pueden hacer algo, licenciado? Yo sí veo 2 o 3 acciones y le voy a comentar adelante un par de cosas en donde ya están habituallados financieramente para hacerlas. Bueno, vamos a platicar de eso, pero regreso con el licenciado Byron Barrera. Usted mencionó
el rol de la comunidad internacional ha sido realmente muy fuerte, e incluso entre ayer y hoy ha habido noticias que hablan, bueno, el caso del subsecretario Brian Nichols, para Estados Unidos es fundamental que haya una transición pacífica, y dijo, bueno, si esto no ocurre, vamos a revisar la cooperación, todo el asunto bilateral. Bueno, la Unión Europea ha sido rotunda, entonces también, ¿qué nos dice de eso? ¿Cómo está incidiendo tal cosa, licenciado Barrera? Bueno, afortunadamente la posición de Estados Unidos en defensa del orden legal y de la democracia en Guatemala es categórico, y entre otros hechos lo demuestra el hecho de que la delegación que envía el gobierno de Estados Unidos a la toma de posesión de Bernardo Arévalo es una delegación de alto rango. E inclusive yo leía hoy en la mañana las declaraciones del subsecretario de Estado diciendo que además tienen otras acciones previstas en caso de que no se dé la transmisión de mando. Es decir, el rumor de que incluso hubiera, digamos, una prevención de parte del Comando Sur en Guatemala para tomar algún tipo de acción en caso de que no se dé la transmisión de mando, demuestra también el grado de importancia que le asigna Estados Unidos a Guatemala. Para Estados Unidos es la frontera sur, ¿verdad? Y por lo tanto el ordenamiento de Guatemala, político y jurídico, es fundamental para Estados Unidos. Pero además la resolución que se conoció hoy de la Unión Europea es mucho más fuerte. Amenazan, ya establecieron el marco jurídico para establecer sanciones financieras y para no permitir los viajes a suelo de Europa de las personas que boicoteen la transmisión de mando prevista para este domingo. Es decir, aquella frase de si no voy a Disney en Estados Unidos, hay en París, ya no. Ya no. Tendrán que buscarlo en otro lado. Ya no. Bueno, licenciado Pacheco, usted habló de todavía acciones posibles. Algunos creen que son de aquí al 14, otros creen que son del 14 en adelante. ¿Cómo lo ve usted? Mire, vamos como los ciclistas que tienen sus metas volantes. La meta volante más próxima es llegar al 14 y que Bernardo Arévalo y Karen Herrera sean juramentados y tomen el control, o por lo menos estén al mando del Ejecutivo. Eso es del lado democrático. Del lado democrático. Pero del lado no democrático. Vienen posteriormente arremetidas. Y esa es la importancia de lo que está pasando en este preciso momento, en una negociación en donde al fin de cuentas la bancada de Semilla ya sacó un poco de más casta y cintura política, que no es que no la tuvieran, sino es que no la habían ejercido. ¿Por qué? Porque la Junta Directiva del Congreso maneja el presupuesto del Congreso. El presupuesto del Congreso está integrado por cerca de 1,000 millones de quetzales. Óiganlo bien, 1,000 millones. Es un dinero suficiente para subsistencia, para mantener a los que se van y para aceitar, que es básicamente la función que ha tenido. Aceitar, seamos más claros, cuando ustedes aceitar es comprometer. Dádivas de corrupción. ¿Sí? Aquí hay tanto dinero. Ahorita es importante el dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque lo ofrecieron para el voto del Congreso, para el presupuesto, y el presupuesto se cayó. Ojo, que hay que aplaudir la acción de Juan Carlos Egenberger de Fundabien, que fue una acción aislada en nombre de su asociación, pero eso fue lo que votó, y se puso en un riesgo de muerte este muchacho, porque lo visibilizaron y lo presionaron para que retirara el amparo, y el amparo no lo retiró. Ok, ya pasó, y cada quien aquí estamos en nuestro lado y en nuestro aporte. O sea, si hubo plata para votar por ese presupuesto, esa plata, ¿en qué quedó? ¿En qué quedó? ¿En qué se fue? Contratistas con 300 millones designados y una serie de asignaciones a ONGs que ya se fueron al plato, y es gente que dio dinero para cambio de eso y ya no lo tiene. Y a los congresistas les dieron en el plan de obras, les asignaron obras y ya no lo tienen. ¿Qué es lo que pasa? Hoy necesitan dinero contante y sonante para mantener esta locura de 48 horas que todavía vamos a vivir. Y ese dinero contante y sonante ya salió de las arcas nacionales. A través del Ministerio de Comunicaciones se hizo el listado de pagos solo a las empresas que aceptaron pactar un 30% de dinero.
para tener dinero en efectivo para el Congreso saliente y el Congreso entrante. Y ese dinero puede detectar en Guatecompras. Ahí están las empresas a las que les pagaron grandes cantidades y dejaron por un lado a los pequeños, medianos y a un par de constructores grandes que no aceptaron ese duelo. Que no se plegaron, digamos. Que no se plegaron a esa situación. Y ahorita tienen el dinero para hacer esto. ¿Qué va a pasar con ese dinero? La mitad se lo van a robar ellos, que ya lo sabemos, y la otra mitad lo van a tirar. Porque dinero, tanda pedida, es tanda pagada, y si no es tocada, no es de vuelta. Y así va a ser, y que lo pierdan. Es dinero del pueblo, pero que lo pierdan, porque ya esto no se puede más. Bueno, 300 millones. Hagamos, si eso llegara a confirmarse, ¿cuánto se puede hacer? ¿Qué se puede hacer con 300 millones? Bueno, es la pregunta permanente de los medios. 2 millones por diputado. Bueno, yo hablaba de otras cosas, hablaba de qué se puede hacer en obras, pero lo que se puede hacer ahora es ir a una pausa. Regresamos pronto. Por Emisoras Unidas está escuchando A Primera Hora. Las 9:25 marca el reloj, es digital, así que está exacto. Y vamos a seguir conversando con nuestros invitados de hoy. Byron Barrera es periodista y también es el actual presidente de la APG. Emilio Pacheco es gente de prensa, es analista. Ha ejercido también como politólogo y en general creo que hay experiencia suficiente en esta mesa como para poder leer la realidad de este momento. Una realidad que nos presenta 48 horas antes de una toma de posesión que ha costado mucho a nuestros invitados. Si no escucharon ayer el programa, lo estábamos comparando con la subida de la 24 calle, la famosa subida al Teatro Nacional. Pero bueno, sigamos conversando. Trascendieron ayer negociaciones que ya lo mencionaba el licenciado Pacheco, como que la cintura política de Semilla estaba saliendo. Así fue como lo describió. Y según lo que ha trascendido, podrían estar llegando a un acuerdo en el tema de alcanzar la junta directiva. ¿Cómo vio esa jornada de negociaciones, licenciado Barrera? Bueno, debió haberse anunciado. No, yo no me lo esperaba. Porque uno está al hilo de las noticias casi cada minuto y además en contacto político con algunos actores que están pues involucrados directamente en el proceso. Yo no me lo esperaba, pero sí, a altas horas de la noche supe de la reunión que se había realizado y que los resultados habían sido bastante satisfactorios para el gobierno entrante. Y las negociaciones fueron dirigidas por Bernardo Arévalo, justamente. Y me agradó mucho porque a veces algunos creemos que el presidente electo no tiene la suficiente cintura política, como que a veces lo vemos como un académico, como un hombre preparado, pero como muy poco, digamos, audaz para la política. Sin embargo, me gustó mucho que me contaran que él personalmente dirigió las negociaciones y los acuerdos pues fueron muy importantes porque se acercaron a los votos requeridos para elegir a los miembros de una junta directiva pluralista, amplia, representativa de los intereses de diferentes partidos políticos en el Congreso. ¿Eso es lo que ha trascendido, lo que usted conoce, llamadas telefónicas, de lo que ha sido noticia? El punto de principio es mantener la gobernabilidad. Es decir, eso es lo que creo que ha sido un factor determinante para que se pongan de acuerdo. Y pensaría que a mediano plazo podría ser el indicador de lo que Guatemala necesita, que es un pacto de nación, que es un acuerdo político de nación que nos permita superar esta crisis. Y me parece que si vamos por ese camino, no podríamos ser tan escépticos, tan pesimistas acerca de que podría Bernardo Arévalo enfrentar muchos intentos de golpe de Estado en los próximos meses o años. Pienso que lo que necesita Guatemala es un acuerdo de gobernabilidad precisamente, y creo que el experimento, digamos, el ejercicio de anoche de juntarse para discutir una junta directiva en medio de las circunstancias tan adversas, creo que es muy positivo para el país. ¿Cómo lo lee usted, licenciado Pacheco? Incluso se habla de que estuvo presente en esta reunión el ex candidato presidencial, Edmond Mulet. ¿Cómo ve esto de anoche?
Efectivamente, primero iba a ser en el Hotel Las Américas, posteriormente cambiaron de sede. Pasó a las oficinas de Bernardo, que son sus oficinas que se las cedió la comunidad del grupo, la Unión Europea. Pues, ¿y por qué? ¿Cuál es el problema? Están colaborando. Había algunos diputados que estaban molestos por eso. Pero, ¿quiénes? Alvarito Arzú, porque no estaba, porque no lo invitaron, porque trató. O sea, no sé si usted sabe de la relación que tiene Alvarito Arzú con Bernardo Arévalo por ser hijos de expresidentes. Hicieron una muy buena relación en la legislatura que actualmente termina. Pero al final pero al final de cuentas, todos sabemos a qué intereses responde y a quién responde. Porque el gran operador de esto es Felipe Alejos, y hay que decirlo, con nombre y con apellido. El amparo interpuesto ayer por un licenciado, Sagastume creo, es del equipo de Felipe Alejos. Y al final de cuentas, ya hay que decir las cosas, ya quitémonos las caretas, muchacha. Hablemos con valentía, de frente, ya no tanto, ¿cómo se llama? Bot anónimo que ataca y dice, no, digámoslo yo, mis redes sociales están con mi nombre, mi apellido y con mi foto. Y un hombre tan señalado. Así es. Y entonces ellos están... ¿A quién se refiere cuando dice un nombre? A Felipe Alejos. Sí, porque estoy hablando ahí, el licenciado Pacheco, de sus redes sociales. Yo soy polémico, pero no señalado. Pero al final de cuentas, ¿a qué vamos? Es demasiado dinero lo que tienen que perder. Es el escarnio y la vergüenza pública. Pero sobre todo, lo hicieron tan burdamente. Kijibix del INDE está hoy adjudicando otros 85 millones en seguros. Increíble. O sea, ya hoy, el día de hoy. Se supone que incluso el mismo 14 de enero puede haber ahí Totalmente. Esa caída del sistema de Guatecompras y del Sicoin Web que nunca se había caído y que no se levanta. Hay 3,000 millones de quetzales que no saben en dónde están. Transferencias aquí, transferencias allá. De eso se está hablando. Ahora, les cuento, ya me confirman desde cabina contigo que tenemos al diputado reelecto Samuel Pérez para poder conversar acerca de esta reunión de la que estábamos conversando. El diputado Pérez, gracias por atendernos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto acompañarles. Diputado, cuéntenos, ¿se llegó al acuerdo para que Semilla pueda alcanzar la Junta Directiva anoche? Bueno, estamos en este momento en conversaciones amplias con varios bloques legislativos, con varios diputados y diputadas, en función de buscar no solo un voto inicial para la Junta Directiva, sino que para cambiar completamente el Congreso de Guatemala y que empiece a darle resultados a la población. Eso es lo que estamos iniciando a conversar en esta ocasión, ya en conjunto con varios bloques legislativos representados. ¿Las expulsiones que se conocieron de la UNE obedecen precisamente a estas negociaciones, diputado Pérez? Pues yo no podría decirlo, ¿verdad? Esos son temas internos de ese partido. Sin embargo, pues nosotros sí hemos tenido una postura clara de rechazar prácticas que estén asociadas con el pasado, prácticas corruptas. Entiendo además que hay otro lado que está buscando también el control del Congreso, pero bajo los mecanismos tradicionales, ¿verdad? Que esto tiene que ver con extorsiones, amenazas, dinero de la corrupción, todo lo que el pueblo de Guatemala rechazó en las urnas y que además yo diría que varios diputados, una amplia mayoría de diputados que van a la nueva legislatura también están rechazando. Cuando usted dice rechazamos las prácticas del pasado, es pagar por voto, me imagino, ¿a eso se refiere? Pero no solo eso, ¿verdad? Pagar por voto, también extorsiones, amenazas. Además vemos un ministerio público que se ha convertido prácticamente en el brazo operador para meter a prisión a quienes se opongan al régimen de corrupción e impunidad que ha destruido absolutamente todos los indicadores sociales en Guatemala. Diputado, ¿qué es lo que están negociando? ¿Qué ofrecen? ¿Qué ceden? ¿Qué es lo que está puesto sobre la mesa para lograr esos votos? Y yo diría que más que una negociación estamos buscando consensos amplios y acuerdos políticos, sobre todo alrededor de agenda legislativa que permita dar soluciones al pueblo de Guatemala. Y esto, porque varios de los... Eso es una negociación política. No, totalmente, sí, y estamos buscando en esto acuerdos políticos y consensos amplios, ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando alrededor de una agenda legislativa. Esta agenda, mucha de esa la hemos expresado ya desde la bancada Semilla en estos últimos 4 años de la legislatura que termina este 14 de enero y tiene que ver con empezar a reducir, por ejemplo, el precio de las medicinas, a poder tener mejores condiciones de competencia en el mercado, a bajar el precio de la canasta básica, a mejorar las condiciones de empleo. Todos estos problemas sociales son decisiones políticas
el Congreso durante los últimos años ha tomado decisiones políticas en contra del pueblo de Guatemala y a favor de quienes lo han capturado, y eso tiene que cambiar. Si hablamos de matemáticas que son fundamentales para cualquier situación en el Congreso de la República, ¿a cuántos votos están de lograr la Junta Directiva? ¿Cuántos tienen ahora? Nosotros vemos que ahorita hay una amplia mayoría, ¿verdad? Podemos hablar alrededor de 90 votos, sin embargo todavía tenemos que llegar a consensos con varios bloques más. De hecho, hemos recibido varios mensajes de otros diputados con quienes no habíamos tenido todavía oportunidad de conversar, pero que ahorita tienen interés, sobre todo cercanos al 14 de enero, tienen interés en sumarse a tratar de cambiar el Congreso de Guatemala para siempre. Bueno, voy a partir de las palabras que él citaba del expresidente del Congreso, Roberto Alejos. Él en algún momento, en un par de declaraciones, les ha recomendado a ustedes como partido no buscar la Junta Directiva. En caso no alcanzaran los votos, ¿ustedes tienen plan B? Sí, de hecho, tenemos varios planes. Nosotros lo que buscamos es un consenso amplio. Lo que pasa es que sí tenemos que ser claros en que vemos pocas probabilidades que otras alternativas nos permitan sumar la mayoría de diputados y diputadas que necesitamos para los votos. Al final es un tema aritmético más allá de todo lo demás, y esto es lo que mayor probabilidad nos estaría dando para poder lograr ganar una mayoría que nos permita gobernabilidad en el Congreso. Diputado Pérez, ¿por qué cambiaron de sede? Empezaron en un hotel, terminaron en Europlaza. ¿Qué ocurrió? Más bien eran problemas logísticos, pero nada más que eso. Le pido quedarse un momento más en línea. Quiero pedirle a nuestros invitados que hagan comentarios acerca de lo que escucharon de sus declaraciones. Empiezo por usted, licenciado Barrera, de lo que dice el diputado reelecto Samuel Pérez de estas negociaciones. ¿Qué le llama la atención? Bueno, me llama la atención que hayan alcanzado todos los votos. Es digamos que es una... ¿Será que ya los alcanzaron? ¿Usted cree que ya los alcanzaron como tal? Sí, me parece que para los 90 faltaban, me parece, 2 o 3 votos anoche, ¿verdad? Pero me parece que a esas alturas ya han de haber alcanzado los 90 votos. Y creo que es muy probable también que se sumen otros diputados, porque por ejemplo en la UNE es de los diputados que están, digamos, afines a la gobernabilidad. Son diputados que ya sumaron, que al principio eran alrededor de unos 15, luego subieron a 17, ahora subieron a 20. Entonces me parece pues que el ambiente es positivo y ojalá que otras bancadas, otros diputados pues acepten una propuesta que no es tanto, como decía Samuel Pérez, en cuanto a pedir cosas, sino que acuerdos de gobernabilidad, acuerdos políticos, mejorar la agenda, hacer reformas, hacer cambios y suprimir de una vez por todas esto que se ha llamado el pacto de corruptos, y que una mayoría más sensata, más honorable, más respetuosa de la ley, más política, empiece a asumir las riendas del Congreso. Licenciado Pacheco, comentarios a lo que escuchó decir al diputado reelecto Samuel Pérez. Que vuelvan los políticos a hacer política porque se los entregamos a los comerciantes. Al final de cuentas es más que necesario el mayor esfuerzo. El cambio de sede para mí, en función de un análisis, es un tema de prestancia y un tema de seguridad. ¿Por qué? Porque entra el mismo presidente electo a dirigir la negociación y no la puede dirigir desde un hotel con múltiples entradas y salidas sin el control de la seguridad. Y 2, por la prestancia que necesita el presidente electo de que está haciendo la negociación en sus oficinas, no en terceros ni en cuartos lugares, y mucho menos como se han acostumbrado a hacer en los privados de los restaurantes de la zona 10. Es importante la junta directiva porque, como les dije hace unos minutos, el Congreso maneja un presupuesto de 1.000 millones, y con esos 1.000 millones y en manos del pacto de corruptos, lo que va a pasar es que van a entrampar toda la poca gobernabilidad que se está tratando de lograr. Así que adelante, Samuel, sigan con la negociación, porque eso es, no se dan prebendas, pero sí se dan espacios. Diputado Pérez, ¿añade algo a lo que acaba de escuchar de los analistas invitados hoy en la primera hora? Sí, de hecho, nosotros estamos con el ánimo de buscar
consensos amplios, ¿verdad? Y ese es el objetivo. Necesitamos generar condiciones de gobernabilidad y sobre todo que no sea un acuerdo coyuntural, ¿verdad? Que no sea simplemente alrededor de a ver quién suma más votos y ya estuvo, sino que realmente, y esta es la diferencia, creo yo, con respecto a los congresos del pasado, es que estamos poniendo una agenda legislativa sobre la cual estamos buscando acuerdos de una vez. Y eso es importante porque en el pasado es muy fácil ponerse de acuerdo, o la otra planilla que estará buscando la presidencia, pues para ellos es muy fácil, le ponen un precio a cada voto, se roban ese dinero y se lo dan al diputado y listo. ¿Y cuál es la agenda? Ahí después se enteran, ¿verdad? Y resulta que era relacionada con impunidad, ver cómo consiguen mayor opacidad para que puedan robarse el dinero del pueblo de Guatemala, y eso nos ha llevado hasta aquí, ¿verdad? Yo creo que ese es precisamente lo que el pueblo de Guatemala fue a rechazar contundentemente en las urnas. Eso es precisamente lo que hemos estado viviendo, esta embestida completa de parte del Ministerio Público y todos los actores golpistas que están intentando evitar que haya una toma de posesión, y yo creo que además ya fracasaron completamente en ese intento. Una última, diputado Pérez, en esta eventual junta directiva, ¿sería usted el presidente? La bancada me ha delegado a mí para esa función. Bueno, gracias a Samuel Pérez, diputado reelecto, por contestar esta llamada telefónica. Y viendo el reloj veo que son las 9:40, un momento propicio para ir a la pausa. Regresamos aquí conversando con Byron Barrera, es el presidente de la APG, y con Emilio Pacheco, que es analista, periodista y también es politólogo. Tenemos ya el antecedente de la charla con el diputado reelecto Samuel Pérez. Ya lo dijo claro, él es el designado por el partido. Si logran los votos para la junta directiva, él va a presidir el Congreso el próximo año. Tal cosa, ¿qué significaría ya en términos prácticos, licenciado Pacheco? En términos prácticos es la contundencia del cambio, de giro de la nación, del país. Porque esta gente, mire, aparte de las buenas intenciones, no es gente ladrona. Pero aparte de todo, hay cambios que vienen ahorita necesarios, que se han ido postergando, como es la discusión de la ley de derogar el artículo 14 para cambiar el MP, para la remoción de la actual y nefasta fiscal general. Y, ¿por qué no decirlo?, los cambios para la modernización y la transparencia en el organismo judicial. Y eso solo lo pueden hacer desde la junta directiva. Y eso ha dormido en el sueño de los justos, porque todo el tema se va en donde hay dinero. Pero pueden ponerlo en agenda, pero hay que consigan los votos. Por eso, pero le digo, eso va, son temas de inercia de país. Esta suma que se ha dado, quienes mirábamos hace unos meses, hace unas semanas, esta posibilidad tan real, es la más cercana que han tenido ellos de integrar junta directiva. Y es necesario, porque es vital. Y que el otro analista, que Roberto Alejos, diga que mejor la cedan y todo, es muy político su análisis, pero es irreal ante la verdadera realidad de este país. Bueno, hablando de un poco de todo y de lo que mencionaba el diputado Pérez, habló de otra planilla. Y ayer precisamente las autoridades indígenas de Sorolá presentaron una denuncia contra el diputado Alan Rodríguez, por cierto, el diputado que representa a Sorolá. Lo señalan de estar ofreciendo entre 250,000 y 500,000 quetzales por voto para poder él llegar a la presidencia otra vez del Congreso. Esto, en el contexto de lo que estamos hablando, ¿esto cómo aterriza, cómo lo analiza el licenciado Barrera? Bueno, yo creo que el Congreso necesita un cambio, necesita un giro. Es uno de los organismos más desprestigiados del país. Ha sido llevado a ser un centro de negocios y no a un centro de discusión política, no a un centro de acciones de gobernabilidad, sino que a un centro de corrupción. Entonces es urgente que el Congreso de la República recupere su dignidad. En este sentido, creo que la opción de Alan Rodríguez sería funesta para el país. Y creo que los diputados que están afines a su candidatura deben reflexionar sobre las consecuencias que podría tener la designación de este señor como presidente del Congreso, puesto que ya estuvo 2 años de presidente y en ese periodo pues demostró pues que no se puede hacer nada consecuente en beneficio del país, sino que solo la búsqueda de intereses personales. Creo que el país necesita un Congreso más decente, más digno, y
hay tantas cosas que el país necesita, tantas reformas importantes que hay que hacer, desde la ley que mencionaba Emilio, como la del Ministerio Público, y ordenar un poco también el sistema judicial, porque hay mucho prevaricato en el organismo judicial y no se sanciona, no se castiga. Creo que los jueces tienen una gran responsabilidad, tienen que operar con independencia, con imparcialidad, con estricto apego al Estado de Derecho. Tenemos jueces que ligeramente han emitido órdenes de captura contra periodistas, que han cerrado medios, que mantienen preso a un periodista, José Rubén Zamora, y esos casos son verdaderamente producto de acciones, de resoluciones ilegales de los jueces, y no son sancionadas, no son castigadas. La ley sanciona también a jueces. Existe el delito de prevaricato, e incluso creo que hay una jueza que está prisionera, que fue condenada a 13 años hace algún tiempo por acciones de prevaricato. Y creo que hay tantas reformas que hacer, como la misma reforma a la ley electoral, que el Congreso, tanto el Congreso como el Ejecutivo, tienen grandes retos para tratar de hacer pocas acciones, pero muy decisivas, para ordenar el país y para empezar a sentar las bases de un mejor futuro para Guatemala. Bueno, hablando del tema, ayer estuvo aquí en el programa Eduardo Mayor, el jurista, y en su artículo de ayer precisamente él mencionaba que la resolución de la jueza Aurora Gutiérrez de remitir a un tribunal de imprenta el caso de los columnistas y de los periodistas del periódico era realmente histórica. Usted que está en esto también, licenciado Pacheco, ¿cómo lo ve? Y sobre todo la libertad de expresión y de prensa en los próximos 4 años. La libertad de expresión y de prensa antes se callaba a balazos. Vos mismo, Byron, fuiste sujeto a un ametrallamiento terrible. Y ya en el periodo democrático. Hoy al periodista se le encarcela y se le persigue por sus opiniones. Y el tema es que tenemos que privilegiar que con las redes sociales se ha venido a abrir el espectro de los informadores, pero sobre todo del desfogue de opinión, por supuesto. También tiene su parte negativa, porque media vez usted suba un tweet y dice algo, ya se desfogó, ya descansó y ya cree que cumplió con su deber, y eso se quedó en el aire. Pero en determinado momento no podemos seguir a merced de una voluntad política, de un energúmeno presidente que con su amante todas las mañanas ven quién los molestó y quién los está inquietando, y lo mandan a jalar y lo mandan a meter preso, y con una señora que tiene unas fiscalías especializadas en persecuciones, y por otro lado vemos los crímenes a la orden del día, las estafas a la orden del día, y no hay esperanza en un ministerio público al que pretendía el nuevo presupuesto darle 300 millones más. O sea, primero que justifiquen el trabajo con lo que se les da y con lo que tienen. Una perversidad absoluta, y es de los malos, porque hay mucha gente buena en la institución. Bueno, en los minutos que nos quedan, creo que vale la pena que revisemos un poco las expectativas, porque conversando con Richard Eichinger en la entrevista previa, él mencionó varias cosas interesantes. Una de ellas que me llamó muchísimo la atención fue esto de que en la democracia se va avanzando y se va subiendo por las escaleras, pero se puede bajar por el elevador, o sea, de manera abrupta, el retroceso que de alguna manera estábamos muchos percibiendo en Guatemala. Licenciado Barrera, ¿qué se puede esperar realmente del gobierno de Bernardo Arevalo? ¿Qué es lo que lo ve usted como un gobierno de transición, como de alguna manera lo describió Pablo Rojas Martínez, que a eso podía aspirar, o usted cree que puede hacer algo más que una transición? Yo creo que principalmente tiende a ser un gobierno de transición. Las reformas que necesita Guatemala son muy profundas y hay muchos obstáculos y muchos anticuerpos para estas reformas. Por decir un caso, por ejemplo, la reforma del sistema de salud, es decir, el ordenamiento del sistema de salud. En Guatemala tenemos un sistema de salud deprimente, deteriorado completamente. El sistema de educación. En Guatemala el sistema de educación se ha derrumbado. Los niños de las aldeas no saben leer ni escribir. Los maestros llegan 1 o 2 días por semana a dictar tareas nada más, y nadie los supervisa, porque en Guatemala acabaron con la supervisión escolar. No existe la supervisión escolar. Y además tenemos un liderazgo
que solo persigue los intereses económicos para el magisterio, y eso es correcto y está bien, pero tampoco están interesados en una reforma para que el sistema educativo reúna condiciones de calidad. Hay situaciones muy graves, tenemos el coeficiente intelectual más bajo de América Latina, los niveles de estatura de la población rural está comprobado, hay un estudio del Banco Mundial que dice que no es por un fenómeno genético, sino por una malnutrición del guatemalteco. Es decir, la realidad socioeconómica del país es bastante atrasada, tenemos un rezago, los indicadores han vuelto al pasado. Así que son muchos los retos del gobierno. Sin embargo, yo creo que con ordenar el país, con limpiar las instituciones, imprimirle más eficiencia al Estado y combatir la corrupción, creo que esos serán los, quizá, los objetivos, pues, que yo por lo menos pensaría que son los más importantes, además de superar el rezago en la infraestructura vial, porque Guatemala tiene una de las infraestructuras viales peores de América Latina. El Salvador las tiene mejores. En El Salvador... Sí, se hablaba de transferencias así de último momento. Eso les decía el 14 de enero. En El Salvador, Fovial mantiene y construye las carreteras. El sistema de privatización hay que controlarlo, hay que reformar la ley también, porque ahora las constructoras construyen caminos, pero ellas mismas supervisan la calidad de sus obras. Eso hay que cambiarlo. Así que creo que el Ejecutivo, y por eso es estratégico que el Congreso esté en manos del partido de gobierno, tiene muchos retos que darle al pueblo de Guatemala. Bueno, voy a volver a citar a Richard Eichinger, del licenciado Pacheco. Dijo, la gente es benévola con el autócrata y exigente con el demócrata. Esto por las expectativas grandes que hay del gobierno del doctor Bernardo Arévalo. ¿Qué hay que esperar? ¿Cómo lo ve? Bernardo Arévalo ya cumplió con su misión de la historia y el legado de su padre en este país, que fue el ser la pieza clave para defenestrar la articulada pero amalgamada pieza grandítica del pacto de corruptos. Bernardo Arévalo fue quien le dio el cincelazo con el martillazo y generó la grieta que está desmoronando ese pacto. Eso es suficiente para pasar a la historia, y lo hizo aún antes de ser presidente. Todo lo que venga y todo lo que haga va a ser ganancia. Pero también no olvidemos que hay un nuevo actor protagónico, que son los 48 cantones y compañía limitada, que vinieron para quedarse, y hay que oírlos y que se ganen su espacio, lógicamente, pero hay que oírlos. Pero sobre todo, esa gente empezó a entrar desde el día de ayer a la ciudad, y se esperan más de 1.500 buses que vienen a la fiesta de la toma de posesión. Se lo estoy comentando al aire para que me oigan las autoridades que quieren reprimir. Es gente que viene en plan de pasarla y compartir la alegría del cambio, pero es gente que también puede convertirse en una manifestación muy fuerte a la hora de que quieran ellos impedir este cambio. Cuidado, cuidado, autoridades. Ahora hay celulares, ahora todo el mundo graba todo. Cuidado. Es una advertencia como ciudadano, pero con toda la responsabilidad del caso. El futuro presidente de Guatemala es Bernardo Arévalo. Así se tarde 2 o 3 o 4 horas más en tomar posesión, porque hay que darle posesión, con o sin Congreso integrado, porque es el Congreso ante el que jura, aunque no lo convoque. Y es conveniente recordar que ninguna autoridad está obligada a obedecer acciones ilegales. Esto es muy importante. Órdenes ilegales no se catan. Bueno, podría cerrar ahora mismo el programa, porque es, digamos, una visión optimista de lo que estamos enfrentando, pero creo que vale la pena no cerrarla de manera pesimista, pero sí preventiva. Licenciado Barrera, ¿qué es lo peor que puede ocurrir de aquí al domingo, de aquí al 14? Pues yo no pensaría en lo peor, realmente, porque no creo que vaya a suceder. No se lanzan si a hacer nada. Si ocurriera, sería una catástrofe para el país. Licenciado Pacheco. Difiero. Yo sí. Ellos están acorralados. La misma ley Magnitsky y la ley Engel de Estados Unidos los acorraló.
Con la ley europea los acorrala más, no tienen a dónde irse. Y sobre todo Consuelo Porras, está en un acto de desesperación, está como que es un animal enjaulado, está jadeando. Ella y su equipo están jadeando. Las presiones que ella tiene, sobre todo que ella ya les dijo a los del pacto de corruptos que si la dejan sola, ella los echa adelante. El primero que van a echar adelante es al exfiscal dentro de poco tiempo, Curruchiche, pero echaron adelante a Ranulfo Rojas del Tribunal Electoral cuando ya no les sirvió. Echaron adelante con un bombazo frente a su casa a Leila Lemus. Echaron adelante a Ronnie López, el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, quienes prácticamente el pacto de corruptos se lo entregó al narcotráfico para que fuera eliminado. ¿Por qué? Porque el presidente se va enterando de que su muchachito va a tener proceso de extradición. Regresa a Guatemala y lo primero que hace el ya pronto expresidente Yamatei es anular el pacto de convenio de cooperación bilateral con Estados Unidos contra el narcotráfico. ¡Ah, qué bonito berrinche! Pero ¿qué mensaje le estamos dando a la sociedad? Y sobre todo, ¿quiere decir que vamos a quedar a merced del narcotráfico por esta anulación de esa lucha conjunta? Y todavía se receta los bienes que los gringos trajeron a Guatemala de los helicópteros, el equipamiento y el avituallamiento para otras instituciones. No, señor, esos son berrinches. Usted planeó todo esto, presidente Yamatei. Usted planificó, usted articuló, hoy se la tiene que comer. Bueno, ya no hay tiempo para más. Muchas gracias a Byron Barrera y a Emilio Pacheco por haber estado acá. Feliz 24 para ambos. Gracias. Felipe. Vamos a la pausa, volvemos.